Mi deseo y mi anhelo en esta mañana es que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Hay una escritura en Romanos 7:14. Dice así, Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero leer una cita de un autor llamado Ralph Benning, un puritano, que escribió un libro en 1669 llamado La plaga de plagas. Y dice así: el pecado es el peor de los males, lo malo de lo malo, y de hecho lo único malo. Nada es tan malo como el pecado. Nada es malo más que el pecado. Ningún mal es tan desagradable a Dios ni tan destructivo para el hombre como lo es el mal del pecado. El pecado es peor que la aflicción, que la muerte, que el diablo, que el infierno. Fin de la cita. Hace unas semanas atrás prediqué un sermón titulado La palabra más dulce del Evangelio. No hay palabra más dulce que la palabra perdón. Ninguna promesa del Evangelio es más preciosa y básica que el perdón de pecados. Hablamos acerca del perdón de pecados por las riquezas de la abundante gracia de Dios, la justificación solo por la fe en Cristo. Enseñamos acerca de que Cristo fue nuestro sustituto, que padeció en nuestro lugar, y que Él, el Eterno, el Verbo, el Hijo de Dios, siendo uno igual que nosotros, murió siendo traspasados sus pies y sus manos en un madero. Pero todo esto afecta al hombre. ¿Realmente tiene valor para el hombre? ¿Entendemos estas realidades a la luz del Evangelio? La doctrina de la salvación, con todos los beneficios que trae, personalmente creo que tendrá poco o ningún valor si no se comprende claramente la doctrina del pecado. Hoy en día, en muchos círculos evangélicos, se ha despojado de la evangelización y de la predicación la doctrina del pecado, la ley de Dios, esto es, los 10 mandamientos. En la predicación no incluye la necesidad de la expiación por causa de la gravedad de la condenación y la culpa del pecado, sino que se ha sustituido por una invitación a venir a Cristo y aceptarlo en el corazón. Es un evangelio que dice meramente: ven a Jesús, ofreciendo una vida maravillosa aquí en la tierra, libre de todo problema, sin convicción de pecado. Esta predicación no la encontramos en el Nuevo Testamento. La predicación en la evangelización, ya sea en la iglesia, en el hogar o en las calles, empieza por la predicación de la ley. La naturaleza santa de Dios, eso es muy importante. El estado caído del hombre, cómo se encuentra el hombre, por qué está el mundo como está, cómo está el hombre, por qué está así. Las demandas y el castigo de la ley y las consecuencias eternas del mal obrar. Se ha de ir al problema principal. ¿Y cuál es el problema principal? El pecado. Los actos son solo síntomas de esta terrible enfermedad y las consecuencias son las pagas del pecado. Pero las consecuencias no es la enfermedad. El único modo de entender la doctrina de salvación es empezar por la doctrina del pecado. No basta con decir a los hombres lo que han de hacer. Dios le dio a Moisés su santa ley y ninguno la cumplió. ¿Por qué el hombre está en estado de corrupción, miseria y oscuridad? ¿Qué es el pecado? Hablamos de pecado, pero ¿qué es el pecado? El sabio nos dice en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En el jardín de Edén, Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitados para cumplirla.
Ellos reflejaban a Dios en semejanza moral y estaban libres de pecado. Sin embargo, Adán y Eva no eran inmutablemente santos y estaban sujetos a tentación como a pecado. Adán y Eva eran portadores de la imagen de Dios, pero eran diferentes a Dios en varias maneras significativas, de las cuales una de ellas era su mutabilidad. Dios es inmutable, pero Adán y Eva eran mutables. Dios les mandó que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la consecuencia de la muerte, implicando una promesa de vida en la condición de obediencia perfecta. Adán fue puesto en un pacto de obras, como se suele decir o llamar. En este pacto Dios dio a Adán y Eva dominio sobre toda la creación, y Adán actuó como cabeza federal de toda la humanidad, esto es, era nuestro representante. Sus acciones positivas o negativas tendrían repercusiones para sus descendientes. Como lo dejan claro las Escrituras, Adán y Eva no mantuvieron su estatus en el jardín. ¿Por qué? Porque comieron del árbol prohibido. Fueron desobedientes y cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y el cuerpo. Eso sucedió con ellos. ¿Y qué ocurrió con su descendencia? Todo hombre viene de Adán y Eva. Adán y Eva eran la raíz de toda la raza humana. Como pecado, su desobediencia era la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Ellos cayeron de su posición original y nosotros caímos con ellos, por cuanto Adán era nuestro representante. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la culpa del pecado fue imputada a nosotros. Y su muerte y su naturaleza corrompida fue transmitida a todos sus descendientes naturales. Imputación y transmisión. El hombre no solo es culpable de participar representativamente en la transgresión de Adán en el jardín, sino también culpable de una corrupción pecaminosa, total y universal, esparcida sobre todas las facultades del alma y del cuerpo, conteniendo una privación de querer cualquier bien y una inclinación a todo mal. No es que siempre haga lo malo, pero en él hay una inclinación al mal. Y eso es una realidad. Llegados a este punto debemos definir qué es el pecado entonces. Y es muy importante, porque si no hay una verdadera comprensión de lo que es el pecado y cómo ha afectado a nuestra alma, tampoco habrá una verdadera comprensión del Evangelio de salvación, ni verdadera evangelización, ni verdadera santidad, ni verdadero conocimiento del amor de Dios, si no hay una verdadera comprensión de lo que es el pecado. Por tanto, hemos de saber lo que es para que podamos hacerle frente y sepamos cómo librarnos de él. El pecado no es solo cuestión de hechos. Es algo que está dentro de nosotros. No es solo cuestión de acciones, no es solo lo que hacemos, sino que está dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, en nuestro corazón, nos induce a realizar acciones injustas. El pecado debe ser entendido como un terrible y maléfico poder que me induce, y no dije me lleva. Si fuese así, no seríamos responsables, sino que me induce a que ceda a sus pretensiones y transgreda la ley de Dios. Me induce. El pecado debe ser entendido como un terrible poder que actúa dentro de nosotros. No es tanto el que yo haga una cosa, sino qué es lo que me impulsa a hacerlo. Eso está en todo ser humano.
Desde que los niños son pequeñitos. Tú a un niño no le tienes que enseñar a codiciar. El niño ve algo, codicia y lo desea. Y si tiene que empujar a ese otro niño en el parque, lo empuja y se lo quita. Nadie le ha enseñado a hacer eso. Está dentro de él. Tú a un niño no tienes que enseñarle a mentir. El niño, para salvar su pellejo, hablando así en términos, si tiene que mentir a su padre o a su madre, le va a mentir. Tú no le has enseñado a mentir a ese niño. Eso ya está dentro de él. Este mal, como hemos considerado en la introducción, está en todos nosotros. En todos. La presencia y la fuerza del pecado surgen de su asiento en el corazón humano. Está ahí asentado. Está ahí arraigado. Y se va manifestando progresivamente desde que el niño es niño y va creciendo. Y lo que al principio te puede parecer como una broma, que el niño te desobedezca o te saque la lengua o te pegue un manotazo, ya verás que cuando tenga 13, 14 años ya no te va a hacer tanta gracia. Con frecuencia en las Escrituras se habla del corazón como el lugar de donde procede el pecado y como el problema fundamental de la raza humana. El Señor Jesucristo así lo enseñó. Él dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias, los adulterios. Y por la experiencia personal podemos decir que es verdad. El corazón habla de la mente, el entendimiento, la voluntad, la conciencia, es decir, todas las partes y facultades del hombre interior. Ese es el corazón. Denota el alma entera del hombre. El pecado es un enemigo muy poderoso porque mora en el alma entera del hombre, cuya fuerza secreta no podemos descubrir. Puede estar tan cerca en la oscuridad de la mente como en la indisposición de la voluntad, en el desorden y la carnalidad de los afectos, y es tan profundo que ningún ojo puede descubrirla, porque está en el interior. Por esa razón las Escrituras describen que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El pecado inclina a una persona a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Eso es lo que hace el pecado. El corazón engaña de tal manera que alguien pudiera realizar una obra que parece ser buena y justa, pero el amor a sí mismo y el deseo por engrandecimiento hace surgir esa obra externa. Y aparentemente parece una obra buena. El pecado nos engaña y embauca hasta el punto de hacernos sentir felices y complacidos siempre y cuando no hayamos cometido el acto en sí que Dios condena en su ley. Y estamos pecando igual, pero no hemos cometido el acto, pero nos sentimos felices y contentos porque no hemos hecho el acto en sí. En otros casos el pecado nos engaña porque podemos estar desobedeciendo a Dios y aún así justificarnos y estar tranquilos convenciéndonos que contamos con el beneplácito de Dios y esperar sus bendiciones. Y se está desobedeciendo la ley de Dios. Pero como el pecado engaña, pensamos que estamos bien, porque no nos cae un rayo del cielo y nos fulmina. Y entonces, pues bueno, me van bien las cosas, pues cuento con el beneplácito de Dios. ¿Por qué es tan grave el pecado? Porque afrenta directamente contra la naturaleza de Dios, que es santa. Porque resiste a la perfecta, justa y buena voluntad del Señor. Y porque frustra el propósito para lo cual el hombre fue creado por Dios. Por eso el pecado es tan grave. Frustra el propósito para lo cual fuimos creados, que es conocer a nuestro Creador, glorificarle en este mundo y deleitarnos en Él. Y el pecado no nos deja hacer eso. Quisiera que viéramos un ejemplo de los efectos del pecado. Vayamos al libro de Jeremías,
Vamos a estar allí un buen tiempo. Ahora les digo el capítulo. Vemos cómo el Señor llamó al profeta Jeremías en un tiempo de gran decadencia social, moral y espiritual del pueblo de Israel, concretamente de Judá. A causa de la maldad de Judá, de esta nación, el Señor envía a su profeta para proferir juicio en contra de la nación y el inminente asolamiento de la ciudad si ésta no se volvía de su maldad. ¿Y cuáles eran esas maldades que había hecho Judá? Miren el capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Estas cisternas rotas son simbólicas y se refiere a que Judá se había apoyado y había buscado refugio y apoyo en Egipto y en Asiria, y poniendo su confianza en estas naciones para ser librada, abandonando a su Dios. Y el Señor le dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y fueron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor les dice, tu maldad, en el versículo 19 de ese mismo capítulo, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En el versículo 34 dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Pero ahora miren el engaño del pecado sobre esta nación. Versículo 35, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. El Señor denuncia sus crímenes e injusticias de la nación que habían incluso, dice, derramando la sangre, se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. Y ellos se declaran inocentes porque ellos no ven así que eso sea malo. No lo ven así. Quizás porque no había venido un juicio de inmediato de parte de Dios. Pensaban que el Señor no se había percatado o no lo había tomado en cuenta. Y ellos se declaran inocentes y no reconocían que habían pecado. Y estos pecados no solo eran de algunos, sino de todo el pueblo. Miren el capítulo 6, versículo 13. Leemos allí, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Desde el más pequeño al más grande, desde el herrero al profeta, desde el pastor de ovejas al juez, al sacerdote, los príncipes, oprimiendo al extranjero, haciendo injusticia al prójimo, oprimiendo al huérfano y a la viuda. Pero no solamente eran los más pequeños en categoría social, sino también de edad, porque en el capítulo 7, versículos 18 y 19, vemos que eran también los niños. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Los niños recogiendo la leña, los padres encendiendo el fuego y las madres en el hogar amasando esas tortas para ofrecérsela a la reina del cielo.
una deidad, un falso Dios, abandonando al Dios único, vivo y verdadero. El mismo capítulo 7, versículos 6 y 9, derramando la sangre inocente, dice, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Nos dice luego en el 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incesando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Estos eran los pecados en los cuales andaba la nación de Judá. Desde el más chico al más grande. Desde el más humilde al príncipe del pueblo. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. El Señor denuncia por medio de Jeremías los delitos de toda la nación y la respuesta del pueblo al presentarse delante de Dios en el templo fue, miren el versículo 10, librados somos, decía el pueblo. Se presentaba dentro del templo y decían, librados somos, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, librados somos. El Señor les dice en el versículo 4, no os fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esa repetición por parte de ellos nos muestra la confianza que tenían en las cosas externas y en los rituales externos, sin enmendar sus caminos y mejorar sus obras. Templo de Jehová es este. Este es el engaño del pecado. Pero el pecado va aún más allá. No solo engaña, sino que endurece el corazón de aquellos que deciden persistir en él. Pecado endurece. Miren en el capítulo 5, también de allí de Jeremías, encontramos una conversación entre el profeta y el Señor. Dios extiende una propuesta, pudiéramos decir así en el versículo 1, a su profeta. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscaos en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Nos trae recuerdo las palabras de súplica por parte de Abraham al Señor para que no destruyeran a Sodoma, si por lo menos en esa conversación hubiera 10 justos. El profeta en su desesperación por causa del juicio de Dios fue diligentemente al encuentro de sus hermanos, pero no tuvo mucho éxito. Miren el versículo 3. Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? ¿Los azotaste y no les dolió? ¿Los consumiste y no quisieron recibir corrección? Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. No quisieron. Entonces Jeremías concluye que la razón por la que no han querido convertirse es porque eran los más pequeños de la nación, los ignorantes, los que no conocen la ley ni el juicio de Dios. Y concluye en sí mismo que irá a los que sí conocen el juicio de Dios, esto es, a los jueces, a los sacerdotes y a los príncipes. Por eso dice en el versículo 4, pero yo dije, ciertamente estos son los pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 5. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Los líderes de la nación, a pesar de conocer el camino del Señor, pusieron a un lado las restricciones que era para el bien de ellos y escogieron ignorar las palabras del profeta
que hablaba de parte de Dios. En toda esta actitud de soberbia y disposición rebelde por parte del pueblo de Dios, resalta la longanimidad de parte de Dios. Cómo Dios extiende su longanimidad, cómo la extiende, su paciencia. El Señor le dijo al profeta, en el capítulo 3, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Vuélvete, oh rebelde Israel. Y luego dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Dice, vuélvete, reconoce, convertíos. Se volvió el pueblo, reconoció su maldad, y se convirtió de sus malos caminos para volverse al Señor. Miren en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, la advertencia que venían los enemigos del norte, que ahí está el juicio, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. No andaremos, no escucharemos. ¿Cuál fue la respuesta general del pueblo? Pues capítulo 5, versículo 12. Fíjense esto. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Él no es. El fin de todo ello es que Dios cumplió su juicio sobre aquella perversa generación que no quiso escuchar ni convertirse de sus malos caminos ni volverse al Señor. La tierra quedó asolada, miles de ellos murieron a espada por medio de los babilonios, cientos de ellos murieron de inanición, y miles de ellos fueron llevados a cautiverio. Dios cumplió su juicio. Todas estas cosas que sucedieron al pueblo de Judá son ejemplos y advertencias para nosotros para que temamos. El Dios poderoso, el Dios único y verdadero, no es un Dios domesticado. El mandamiento de Dios es que no nos hagamos una imagen errónea de Dios. Dios no es un Dios domesticado. Qué engañoso y pecaminoso es el pecado. Cómo nos hace tener una idea errada de nosotros mismos, de lo que es el pecado y de quién es Dios. Ellos decían, el Señor no es, no vendrá ese mal que dice el profeta. Vino. Muchos profesantes que dicen creer en Cristo se comportan como lo hizo Judá. Piensan que mientras rindan culto el domingo y no cometan pecados escandalosos, pueden vivir como quieran y todo estará bien con ellos. Pero el problema es el corazón. El corazón.
El problema es el corazón. La regeneración produce un cambio en el alma del hombre. Muchos quieren vivir el cristianismo y tener comunión con el Señor sin haber nacido de nuevo, sin un cambio interior. Y es que eso es imposible. Es imposible. Esa no es la verdadera religión, porque la verdadera religión es la del corazón, no la exterior. ¿Por qué es tan necesaria la doctrina del pecado? Porque por medio de un claro entendimiento del pecado y sus efectos llevan al hombre a ver por sí mismo que no puede cambiarse y considerar la necesidad de nacer de nuevo. Porque provoca que aquellos que están sin Cristo corran a confiar en Él. Y a menos que los hombres sientan que son viles e impuros y que necesitan ser lavados y purificados, a menos que sientan que necesitan un corazón nuevo, no se volverán a Dios. No se volverán a Él. No pocos están satisfechos con su propia vida porque no han cometido el acto de asesinato o de adulterio. Pero deben exponerse en la profundidad de los 10 mandamientos, al espíritu de la ley, no la letra. Y se convencerán que son culpables. Culpables. Examinemos nuestros deseos más profundos, nuestros pensamientos e imaginaciones, y comprobaremos que procede de un corazón corrupto que está en contra de Dios y su naturaleza. Antes dije algunas razones de por qué es tan terrible y dañino el pecado, y dije porque afrenta directamente contra la naturaleza santa de Dios, porque resiste la justa, la perfecta y la buena voluntad de Dios, de un Dios santo, bueno, y porque frustra el propósito por el cual fuimos creados, que es conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, y deleitarnos en Él. Pero sobre todo, porque requirió la muerte del Hijo de Dios. El gran interrogante que cada ser humano tiene que afrontar es ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? Lo que lo explica es el problema del pecado. La encarnación nunca habría sido necesaria de no ser por el pecado y menos aún la muerte del Hijo de Dios. El problema del pecado es así de profundo. Hermanos, Cristo murió crucificado en ese monte por nuestros pecados, porque así era necesario por la gravedad del pecado, por causa de la culpa y la corrupción del pecado. Sufrió terribles dolores físicos, angustia mental y espiritual que no podemos sondear. Pero antes de expirar y entregar su espíritu dijo, consumado es, hecho está. Por eso dice la Escritura que soltó los dolores de la muerte por cuanto no le podían retener, fue levantado de la tumba, despojando a Satanás de sus armas, venció a la muerte por medio de su resurrección y por medio de la muerte venció al pecado y ahora está a la diestra del Todopoderoso Dios. Y el Espíritu Santo ha aplicado todos los beneficios de la salvación para los creyentes, para los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven al Señor, para los que se arrepienten. Y pueden gozar y ser aplicados todos los beneficios de la salvación de Cristo. Por medio de la fe, el creyente ha sido unido a Cristo y goza de lo que Cristo compró para él. A pesar de las muchas bendiciones de la salvación, como la regeneración, la justificación, la adopción y la santificación, permanece en el creyente una lucha formidable para los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado es un traidor que vive dentro de nosotros, aun siendo creyentes. Vive dentro de nosotros. En Romanos 7:21 lo describe muy bien. Así que, si quieres vayan allí, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Es el pecado residente que está en el creyente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta lucha no es explicada mejor que en Romanos 7, versículos del 14 al 25. El mal o pecado que explica, que está presente en Pablo, se está refiriendo al pecado original, lo que nosotros hemos recibido de Adán y Eva, el pecado original. Los santos en este mundo nunca estarán completamente libres del pecado original. Nos atormentará hasta el día que muramos. Contrastándola con la ley de Dios, el apóstol Pablo lo llama la ley del pecado. Allí en el versículo 23, otra ley en mis miembros, hallo yo otra ley en mis miembros. Esta ley del pecado es poderosa incluso en el mejor de los santos. Y aunque su gobierno está quebrantado, su fuerza debilitada y afectada y su raíz mortificada, aún es una ley de gran fuerza y eficacia. Todos los creyentes pronto descubrirán cuán poderosa es esta ley del pecado, mientras luchan contra ella. Todos los que no encuentran su poder es porque están todavía bajo su dominio. Esta ley es una peligrosa compañera que siempre está presente en la vida del creyente. Siempre. Siempre. Es un carbón encendido que no debemos ignorar o pudiera consumirnos. En este mundo no podemos esperar una redención total del pecado, aquí, ahora, pero por causa de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, los cristianos deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el pecado en el creyente, los que han nacido de nuevo, por el poder de Dios y su palabra, el pecado ya no es nuestro dueño. No debemos dejarnos esclavizar otra vez por él, porque hemos sido libertados. Y es por eso que se predica el Evangelio de la salvación y son las buenas nuevas para aquellos que están esclavizados por el pecado y por Satanás, para que puedan llegar a ser libres y puedan conocer a Cristo y puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. El pecado ya no es el dueño del creyente. Hemos sido libertados de la esclavitud del reino del pecado, pero esto no implica que estemos libres de todo pecado. Ahí en Romanos 7 representa la lucha de un cristiano. De la misma manera, Romanos 8, versículo 13, el apóstol Pablo está hablando de la mortificación del pecado que todo creyente debe llevar a cabo mientras que esté en este mundo. Porque si las personas afirman ser cristianas, pero no mortifican sus pecados, están perdidas. Están perdidas, aunque profesen que son creyentes. Si las personas afirman ser cristianas, pero su conducta no revela y evidencia santidad y justicia, están perdidas. Su religión es vana. Es falsa. Dios justifica a los creyentes de sus pecados, pero el mismo Dios que justifica a los pecadores no justificará el menor de los pecados en nosotros. Esta realidad debe hacernos ser diligentes para aquellos que decimos que somos creyentes, cristianos, y tomar en serio el pecado. Pues ¿cómo despreciaremos una salvación tan grande?, dice Pablo. ¿Acaso haremos como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Jesucristo envió la promesa del Espíritu Santo para traer la cruz de Cristo a nuestros corazones con su poder que mata el pecado.
y el Espíritu Santo es el autor y consumador de nuestra santificación. Por tanto, cualquier intento de mortificación para justificarnos o estar bien delante de Dios sin el poder y la santa influencia del Espíritu es el alma de toda falsa religión. Por eso, si no eres de Cristo, no intentes mortificar ni renovar tu vida por ti misma o por ti mismo. Es que no vas a poder. Muchos intentan hacer un cambio exterior en su vida, dejar de hacer ciertos pecados escandalosos, dejo ciertas amistades, me siento en una iglesia, estoy ahí sentado, estoy escuchando, pero no tienen la vida de Cristo en ellos. ¿Qué será cuando venga Cristo? Como nos decía el hermano, y no seas hallado en Él. Estabas con los que eran de Él, pero no eras de Él. Hermanos, ¿somos conscientes de estas realidades? Dios no ha dejado nada al azar ni a nuestra voluntad. El Evangelio responde al problema del pecado para todos los hombres y mujeres que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Y gracias a Dios que no nos dejó en nuestras miserias, sino nos dio el Evangelio que nos dice que a todos que uno que es sin mancha, puro y enteramente santo, tomó nuestro pecado y nuestra culpa sobre Él. Este es Jesucristo. Eso es lo que nos revela el Evangelio, el Santo Evangelio de Dios. Que uno que es sin pecado, puro, sin mancha, tomó nuestro pecado y nuestra culpa sobre Él. Es cuando nos dimos cuenta que necesitábamos un nuevo corazón y hallamos que Jesucristo había venido a dárnoslo y nos lo ha dado a muchos de nosotros. De esta manera, la cura de la culpa entre los que aman a Cristo es su justificación y en esta vida, la cura del dominio del pecado es la santificación, la cual incluye, por nuestra parte, la mortificación del pecado por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Y después de esta vida, la bendición que traerá la cura total del pecado de Dios es la glorificación, cuando seamos glorificados. Hasta entonces, mis queridos hermanos, aquellos que son de Cristo, debemos siempre matar el pecado, o el pecado nos matará a nosotros. Esa es la realidad. Ahora nos vamos a acercar a la cena del Señor, nos va a dirigir Rodrigo. Teniendo estas cosas en mente, lo que Cristo ha logrado para nuestra salvación y todo lo que nos ha sido dado de parte de Dios y todas las advertencias, ejemplos que tenemos en la palabra santa del Señor para que nosotros nos conduzcamos como debemos conducirnos y tomar de aquello que nos ha dado Dios para que podamos luchar esta lucha. Nosotros no tenemos que batallar las batallas de David, eso las tenemos aquí en su tiempo. Con sus contemporáneos él tenía que luchar esas batallas. Nosotros tenemos otra. Esta. Nuestro pecado. Mortificarlo. Que el Señor nos ayude a ello. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra.